Muy buenas noches, nos encontramos en la parroquia San José Obrero, en uno de los proyectos de la comunidad para conocer más la imagen y la figura del sacerdote. Como verán en el título, se llama Confidencias Sacerdotales. Bueno, nos encontramos con el Padre Edgar. Buenas noches a todos, buenas noches Aldair. Bien, pues primero amigo, cuéntanos, ¿dónde naciste? Yo nací aquí en Ecatepec en el año de 1983. Mis papás vivían aquí en Ciudad Cuauhtémoc, a unas calles de aquí de la parroquia, cuando yo nací. ¿Alguna vez te imaginaste ser sacerdote de esta parroquia? ¿La conocías de pequeño? Sí, pues hasta los 4 años yo vivía aquí en Ciudad Cuauhtémoc y durante ese tiempo pues en algunas ocasiones llegamos a asistir aquí a la parroquia. En aquel tiempo pues todavía era una construcción muy pequeña, no había muchas casas todavía, eh, pero sí, siempre me llamó mucho la atención la parroquia. Bien. Antes de entrar al seminario, ¿cuál fue tu vida académica? O sea, Pues a partir de los 4 años nos cambiamos de domicilio a San Miguel Jalostoc y allá realicé lo que fue la etapa del kinder, la primaria y la secundaria. Posteriormente ingresé a la vocacional número 10 a estudiar la carrera en técnico de metrología y control de calidad. En el último año de la preparatoria fue cuando ingresé al seminario menor. ok. Bien, pues cuéntanos un poco de tu adolescencia, ¿cómo fue? Pues siempre fui, tanto como adolescente como joven, siempre fui muy introvertido, muy silencioso, incluso en muchas ocasiones muy aislado. Sin embargo, a pesar de ello, tanto en mi adolescencia como en mi juventud, siempre gocé de grandes amistades. ¿Y aún tienes contacto con ellos? Sí, especialmente yo, pues de algún modo vivía la fe en la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel Jalostoc, y ahí conocí a muchas personas que hasta el día de hoy, pues a pesar de la distancia y del tiempo, pues continuamos todavía teniendo contacto, teniendo comunicación. Ya no tan seguido, tan común como lo teníamos antes, pero seguimos todavía en contacto. ¿Y tu comida favorita cuál es? Pollo enchilado con sopa fría. Por ahí sé que no te gusta la cebolla. ¿Por qué? No, me provoca náuseas. No, El solo olerla y más el degustarla me provoca náuseas. no, ok. ¿Cuál crees que es tu mayor defecto? Creo que mi mayor defecto es buscar en todo la perfección. Me gusta que las cosas sean lo mejor posible y en ese afán, pues a veces creo que rayo en el perfeccionismo y considero que sí es un defecto en mi persona. También por ahí nos hemos dado cuenta que, bueno, a mí me sorprendió mucho ver a un párroco pues que tuviera esa intención, bueno, de hacer, por decir, cuando son las fiestas patronales o se tiene que arreglar, veo que hace arreglos florales muy bonitos. ¿A dónde lo aprendiste? ¿Cómo fue pues que tienes ese don, esa habilidad de poder hacer los arreglos? Pues en realidad nunca tomé un curso, nunca tuve una formación en ese aspecto. Todo lo aprendí de manera visual, viendo e imaginando. Yo creo que en ese arte, porque es un arte el de la floristería, la imaginación juega un papel muy importante. A mí me encantan las flores, me encanta trabajar con las flores, pero sí es importante ir conociendo ciertas técnicas de cuidado, de detallar cada arreglo floral. Eso obviamente pues ya te acercas a ciertos expertos y pues vas aprendiendo ciertas cosas, pero fundamentalmente es la imaginación. Cada que yo voy a realizar algún arreglo floral, especialmente toco los puntos importantes dentro de la liturgia. El centro de todo arreglo floral
o dentro de toda ornamentación dentro de la iglesia debe ser el altar. El altar debe ser el centro, el culmen, donde se fije nuestra mirada. Entonces, con esa formación litúrgica, más la imaginación, se crean cosas muy hermosas. ¿Tú mismo consigues la flor o hay alguien que te la trae o tú vas a donde la venden? ¿Cómo está el asunto? Pues normalmente soy yo el que la consigue. Me gusta irla a comprar precisamente porque vas conociendo técnicas y sobre todo también en el tema del cuidado. A veces vemos flores muy bonitas porque están abiertas, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad son flores que ya les queda muy poco tiempo de vida. Entonces, dependiendo de la circunstancia a la que tú vas a realizar el arreglo floral, es como debes escoger la flor. Ok. ¿Y actualmente cuál es tu serie favorita? ¿Ves la televisión? Me gusta mucho la televisión. Pues no mucho, pero como tal una serie favorita no la tengo. No la tengo. Tiene que ver mucho el tema de los tiempos. El tema de los tiempos. A veces me ocupo en diferentes situaciones, en diferentes actividades. Actualmente, ante la situación de la pandemia, pareciera que no hay como tal actividad en la parroquia y sin embargo pareciera que se dobló el trabajo, los esfuerzos. Las transmisiones, la transmisión de la misa, las catequesis, preparar temas, en fin, son muchas situaciones que se tienen que preparar y que absorben mucho tiempo. Entonces a veces por las noches, de pronto cuando es el momento como que disponemos para el descanso, para la recreación en la televisión, a veces me vence el sueño. Bien, sí. Hemos visto que haces videos en TikTok. ¿De dónde nace esa idea de hacer videos? Bueno, tú. Porque hemos visto que hay otros sacerdotes que también hacen videos en TikTok, pero de ti, ¿de dónde nace la idea de hacerlos? La idea nace de un acercamiento, primero que nada, a la comunidad. Considero que una gran parte de la comunidad que de pronto, bajo esta situación complicada que vivimos de la pandemia, se nos puede estar escapando de las manos, y me refiero en el alcance, son los jóvenes. Hoy los jóvenes, la gran mayoría, pues una referencia es el TikTok, es el Facebook, es el Instagram, es el YouTube. Entonces, buscar los medios. Dios nos ha dado, considero yo, a través del Evangelio, un mandato muy importante. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y hagan nuevos discípulos. Y justamente a través de estos medios, pues es mi intención acercarme a lo mejor de una manera muy peculiar. El TikTok, la gran mayoría de los videos son videos chuscos, videos que nos provocan un poco de risa y que considero también que en este momento de dificultad que vivimos, también tenemos que buscar el lado bueno de las cosas. También tenemos que fomentar esa alegría que el Papa Francisco constantemente nos está invitando a tener y que finalmente lo logramos a través del buen humor. Bien, bien. ¿Y tienes alguna banda de música o cantante favorito? Algo así. Pues sí, en realidad algunos conocerán, en algún momento fue una banda que sonó mucho y que tenía canciones muy bonitas, La Oreja de Van Gogh. Me encantan las canciones de La Oreja de Van Gogh, de Elefante, de hace casi 18 años. Eh, Me encanta Edith Márquez, su música, sus letras. Para mí es mi cantante favorita. ¿Y te gusta bailar? ¿Te gusta? Sí, me gusta ¿Qué mucho bailar. género? ¿Qué género bailas? Pues normalmente la cumbia, la salsa, norteño, géneros que son muy común en una fiesta. En la familia, en casa, desde pequeños, pues convivíamos mucho y era muy dado al baile. Cada convivencia estaba marcada y representada por el baile. Bien. A ver, ahora tenemos esta. A ver. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has tenido que hacer para llegar aquí? Para llegar a ser sacerdote. El mayor sacrificio que he tenido que hacer, yo creo que Jesús es muy claro en el Evangelio. Hay una exigencia fundamental.
y una exigencia que muchos de nosotros nos toca vivir de manera personal, a veces de manera comunitaria. Negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirlo. Yo creo que es un sacrificio que en mi persona me ha costado mucho trabajo. Negarme a mí mismo, negarme a mis propios deseos, impulsos, anhelos, sueños, pensamientos, criterios, para acogerlos de Dios. Y tomar la cruz de cada día no es fácil. No es fácil en una situación que vivimos, en una situación tan difícil en la que ya no tan fácilmente se cree en la figura del sacerdote, ya no se respeta como tal la figura del sacerdote en muchas ocasiones. El sacerdote es criticado, la iglesia es criticada, señalada. Yo creo que el tomar la cruz de cada día ante estas circunstancias, para mí ha sido el mayor de los sacrificios. Sí, sí. ¿Cómo fue tu llamado a la vocación? O sea, ¿cómo sentiste el llamado de Dios para hacer Es una historia pues un tanto larga, trataré de resumirla por el tiempo y para no aburrirlos, pero todo nace a partir de la experiencia de fe en la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel Jalostoc. Tuve un acercamiento a través del grupo de Judea, se llamaba en aquel momento, que era el grupo que representaba la Pasión de Cristo. Y entonces que nos reuníamos cada que se acercaba la Semana Santa para la preparación de la representación. Ahí conocí a grandes personas de fe. Y ellos fueron quienes me fueron impulsando a integrarme a más actividades de la comunidad parroquial. Llegó un momento en el que yo ya estaba metido en todos los ministerios y en todas las actividades parroquiales. En ese momento se da un cambio de sacerdote en la parroquia. El nuevo párroco pues viene con ideas muy nuevas, muy dinámicas, pero tenía una característica. Él venía de Michoacán, había sido rector del seminario allá en Michoacán, y entonces pues venía con esa idea de formación. A mí me atrajo mucho su forma de ser, de ser sacerdote, su forma de predicar, su forma de convivir con la comunidad. Realmente ahí fue donde yo vi una figura sacerdotal totalmente diferente, una figura que me atrajo mucho y que entonces empecé a interesarme más todavía por las cosas de Dios. Cuando me di cuenta, pues ya estaba más metido en las actividades pastorales y eso hizo que pues conociera a seminaristas, más sacerdotes. Me invitaron a una expo vocacional. Recuerdo muy bien que un seminarista que asistía a mi parroquia pues me invitó a esta experiencia vocacional, pero jamás me habló de lo que se trataba. Yo ya tenía ciertamente la inquietud, pero no lo clarificaba todavía. Y fue a partir de esa experiencia, curiosamente en esa ocasión, recuerdo, no fue ningún joven de mi comunidad, fui yo el único. En el momento me sentí pues mal, porque yo sentía que estaba solo, la mayoría iban con sus grupos juveniles, se conocían y yo iba solo. En algún momento dudé en quedarme, dije, creo que mejor me voy. Sin embargo, dije, bueno, algo bueno tiene que salir de aquí. Me quedé en la dinámica del encuentro, llegó el momento de la hora santa. Y entonces los seminaristas organizaron la hora santa de tal modo que la custodia la pusieran en medio de todos nosotros. Casualmente la custodia quedó exactamente enfrente de mí. Ahí donde yo estaba sentado, ahí abrieron el círculo para poner la custodia y a través de los cantos, de las reflexiones, ese fue el momento exacto en el que yo experimenté el llamado de Dios. En el que yo sentí que verdaderamente Dios me estaba hablando y que me estaba llamando a ser sacerdote. Cuando salí de ahí con esa fusión, fue una experiencia muy hermosa el convivir con los seminaristas, pero más hermoso fue llegar a la casa y en aquella ocasión yo le expresé a mi mamá, voy a entrar al seminario, quiero ser sacerdote. Y mi mamá me dijo unas palabras que a mí me siguen resonando en el alma y en el corazón. Si Dios así lo quiere, yo te voy a apoyar y tú lo vas a lograr. ¿Y cuál es ese proceso para entrar al seminario? ¿Hay algún filtros o
cómo es para poder entrar al seminario? Sí, primordialmente te piden un acompañamiento vocacional. Un acompañamiento vocacional que puede durar de 1, 2, 3 años, de acuerdo a la experiencia académica también que tengas. La primera etapa es la etapa de formación en la preparatoria, se le llama seminario en familia, donde los seminaristas asisten a la preparatoria, pero al mismo tiempo están ya teniendo una formación dentro del seminario. Yo entré justamente cuando iba a ingresar al tercer año de preparatoria, entonces solamente me tocó esa primera parte. Curiosamente, a los 6 meses de haber entrado al seminario, se abrió aquí en Ecatepec lo que llamamos el curso introductorio, que dura 1 año. Entonces nosotros fuimos la primera generación de curso introductorio ya en la vivencia de 1 año, ya dentro del seminario. Ahí cambió la dinámica, ya estábamos en el seminario, salíamos a la escuela y regresábamos al mismo seminario. Posteriormente, cuando terminas este primer año de formación inicial, curso introductorio, inicia la etapa de la filosofía, 3 años de formación filosófica y posteriormente 4 años de teología. Una vez que se concluye la formación en el seminario de estos años de estudio, pues ya dependiendo del obispo, si te ordena diácono, si te envía a alguna parroquia a trabajar antes de la ordenación diaconal. A mí me ordenaron diácono inmediatamente al salir del seminario, en agosto de 2009, y me enviaron ya como diácono a trabajar ya una comunidad. Y bueno, dentro del seminario supongo que también son la mayoría son jóvenes, alguna travesura, algo que te hayan hecho, que hayas hecho. Pues sí, hay algunas travesuras. Vienen a mi mente 2 concretamente. Casi al inicio de mi formación, me peleé a golpes con un compañero. Y lo curioso es que estábamos en un retiro. Estábamos en retiro, los padres formadores estaban deliberando algunas cosas sobre el retiro y todo empezó como broma, se nos escapó de las manos y terminamos en los golpes. Todo el seminario completo presenció nuestro pleito. Pero curiosamente, ese hermano, ese amigo, a los 8 días nos reencontramos como si nada hubiera pasado. Hoy somos grandes amigos. Qué padre, qué padre. Esa es una de las grandes travesuras que viví en el seminario. Otra, a lo mejor ya fue en la parte final, ya en el último año, en los últimos meses de seminario, estando en alguna clase, recuerdo bien, el maestro era un poquito aburrido. Entonces, en el ocio, pues a algún compañero se le ocurrió escribir el nombre de otro compañero del grupo y que le empezáramos a escribir ahí todo lo que pensábamos de él. Y pues nos debrayamos ahí y algunos pusieron su firma y a lo mejor cosas que a nosotros nos parecían chuscas, pero a los formadores no les pareció así. Les pareció algo muy grave. Y entonces, coincidentemente, esa hoja llegó a manos de uno de los formadores, se lo comentó al obispo y estuvimos así de que nos corrieran del seminario, a 15 días de terminar toda la formación. Todo. Sin embargo, el padre rector habló con nosotros. Sí, me acuerdo que nos pusieron un castigo. Sufrimos mucho esos 15 días porque decíamos, todo este tiempo, tanto tiempo de formación, tanto tiempo de esfuerzo para que a 15 días de terminar, por una tontería, porque así lo veíamos en ese momento, nos corran. Sin embargo, yo creo que los designios de Dios son otros y no permitió que sucediera. Y estando dentro del seminario, ¿dudaste de ser sacerdote? Como tal, nunca dudé del llamado que Dios me estaba haciendo. Sin embargo, sí dudé de la respuesta que yo estaba dando. Al inicio del curso introductorio, cuando ya las clases iban avanzadas, de pronto llegó a mí esa duda de que si yo estaba respondiendo bien, si mi respuesta era la correcta al llamado que Dios me estaba haciendo. Y entonces recuerdo que al padre vicerrector me acerqué a pedirle que me dejara salir un tiempo del seminario y regresar al siguiente año. Aquel sacerdote se me quedó mirando y me dijo, no te vas. Recuerdo que era un miércoles y yo le dije, es que usted no me puede detener.
yo estoy en la libertad de irme. Me dice, sí, pero no te vas a ir. Si quieres irte el próximo sábado que sales a ver a tu familia, pues ahí te vas. Yo le dije, no, es que yo me quiero ir ahorita. Y me dijo, pues no te vas. Hice mi berrinche, despotriqué en contra de él. Al final pasaron 2 semanas y yo permanecía en el seminario. Y entendí que no era la voluntad de Dios que yo me fuera. Al cabo de esas 2 semanas, el padre se acerca y me dice, toma tus cosas y vas para afuera. ¿Por qué? Me dijo, porque era lo que tú querías. Yo dije, pero es que ya no. Dice, pues es que no es cuando tú quieras. Así es que te vas en este momento. Eso abrió un diálogo, una plática muy, muy hermosa, donde me hizo descubrir que Dios verdaderamente habla a través de las personas. Dios verdaderamente se vale de las personas para manifestarnos su voluntad. El padre me decía algo muy interesante. Cuando tú me dijiste que te querías ir del seminario, que esto no era para ti, que probablemente regresabas al siguiente año, dice, yo sabía que tú te ibas a arrepentir de esa decisión, por eso no te dejé ir. Y hoy me estás dando la razón, estarías arrepentido. Como tal, nunca dudé. Gracias a Dios, nunca he dudado de mi vocación. Sigues convencido. Pero sí me he sentido desanimado, sí he sentido duda en mi respuesta, si mi respuesta es la que Dios realmente esperaba de mí. ¿Y cuál fue el momento más, no sé, vamos a llamar, el más hermoso que tuviste en el momento de tu ordenación? O sea, ¿con qué te quedas de ese día? O sea, ¿qué fue lo más hermoso? Lo más hermoso fue que dentro de una situación difícil, complicada, de duda, y no duda de mi parte, por alguna situación que se había presentado antes de la ordenación, estaba en duda que me ordenara. Por algo que yo no tenía nada que ver. Sin embargo, estaba latente ese peligro. La mañana del 12 de agosto de 2010, al presentarme frente al obispo, en aquel momento don Onésimo Cepeda, me hizo una pregunta que para mí me parecía en ese momento muy simple, pero muy significativa. Él me tomó de la mano, me la estrechó fuerte y me dijo, ¿vas a ser buen sacerdote? Y yo le contesté firmemente que sí. Me dijo, ¿y quién me lo asegura? Le dije, usted me ha conocido durante tantos años de formación. Los sacerdotes que usted ha puesto al frente han dado buen testimonio. Y justamente en ese momento estaba al lado de mí el párroco con el que a mí me habían enviado a trabajar como diácono. Y le dije, ¿y el padre Martín podrá dar un buen testimonio o un mal testimonio? Volteó el señor obispo a ver al padre Martín, le preguntó, ¿tú qué dices? Y dijo, pues es que se ha esforzado mucho, ha dado lo mejor de sí. El obispo me abrazó fuertemente y me dijo, felicidades, espero y Dios espera de ti que seas un buen sacerdote. A partir de ese momento que tuve la seguridad de que se iba a ser ordenado a unos minutos, porque estábamos a unos minutos de la celebración, a partir de ahí empecé a disfrutar el momento de mi ordenación. Y bueno, aparte bueno, de llegar aquí a la comunidad de San José Obrero, ¿a qué otras comunidades has estado? ¿Cuáles son? Estuve en la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalupe Victoria, posteriormente en la comunidad de Santa Clara de Asís, en Santa Clara Coatitla. De ahí me cambiaron a San Juan Izhuatepec, San Juan Bautista, y posteriormente a San Miguel Arcángel, en Sagitario 3. De ahí, pues, el obispo decidió enviarme a esta comunidad. Y a ver si nos puedes compartir qué experiencias has tenido en estas comunidades que han sido positivas, negativas. Pues yo creo que como toda experiencia y como toda vida, hay sus partes positivas y negativas. En la primer comunidad recuerdo mucho y tengo muy presente la forma de trabajar con la gente, unas personas muy animosas, me animaban muchísimo a mí y me exigía el hecho de dar más, porque ellos daban más. Una comunidad muy unida, una comunidad llena de fe, de esperanza, de confianza y de mucha alegría para sus sacerdotes. La comunidad de Santa Clara me dio mucha formación intelectual. Ahí la gente es un poquito más retraída, un poquito más
entonces no tenía tanto esa movilidad como lo había tenido en la parroquia anterior. San Juan Izhuatepec, San Juan Bautista, para mí fue una comunidad hermosísima, donde solamente viví 6 meses, pero yo sentía que ya llevaba toda una vida viviendo ahí. Aprendí mucho del padre Trini, el párroco de la comunidad, que desgraciadamente falleció en ese momento, y me cambian a San Miguel Arcángel como mi primer parroquia, como párroco. Tuve muchas experiencias buenas y malas. Buenas, los frutos de evangelización que recibí en la comunidad de San Miguel para mí fue maravilloso. Una mala experiencia, pues no sé si pueda llamarse mala experiencia que una mujer te amenace con un cuchillo en el pecho, pero de ahí en fuera no es tan difícil. Y bueno, sabemos que llevas aquí un año, más de un año aquí en San José. A ver si nos puedes compartir una experiencia buena, mala. Experiencias buenas. Ha habido muchas. Muchas experiencias buenas que me han hecho comprender la voluntad de Dios. Muchas experiencias buenas que me han llevado a entender que mi vida como sacerdote también es una vida de retos. Y que muchos de ellos, a pesar del poco tiempo que llevamos trabajando con la comunidad, han llegado a cumplimiento. Hay muchos más retos, pero creo que la cercanía que se ha logrado con la comunidad, eso para mí es maravilloso. Una mala experiencia, pues lo que todos conocieron, que se hayan metido a robar a la casa parroquial, porque como todo humano experimentas el temor, la duda, la sospecha, y eso de pronto hace daño en el corazón. Pero gracias a Dios y gracias a la comunidad y a su generosidad, pues han tomado medidas de seguridad que hoy me hacen permanecer más tranquilo. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho, bueno, que el padre Edgar ha hecho en una de las comunidades que la gente pues no está acostumbrada a ver a un párroco? ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Pues lo más atrevido que he hecho, bailar. Recuerdo que en la primera comunidad agarré 25 viejitas y nos pusimos a bailar. Un bailable muy hermoso del estado de Chiapas. Lo hicimos. Después hicimos uno de Jalisco, el Son de la Negra. Posteriormente, en otra comunidad, realizar pastorelas, actuar con los jóvenes, cantar con los jóvenes. Y pues yo creo que lo que mencionabas hace un momento del TikTok, me parece que es algo atrevido aquí en la comunidad de San José. Yo tengo una pregunta, ¿qué emociones experimentaste al dar tu primera misa, pero ya como párroco, o sea, ya en tu parroquia, ya? ¿Qué emociones? O sea, cuando me hicieron párroco, mi primer misa en la parroquia de San Miguel fue de mucho temor. Mucho temor en el hecho si iba a poder con la responsabilidad. Pero también al mismo tiempo una emoción muy, muy padre en el corazón de haber llegado a ese momento, de sentir realmente la presencia de Dios en mi vida. Y creo que a partir de ahí, el hacer acrecentar la fe de la gente, el que yo era responsable de la vivencia de la fe de aquella comunidad. Aquí en San José Obrero fue una experiencia un tanto, no quiero decirlo negativa, porque no fue negativa, pero fue especial. Sentía que la gente no me hacía caso, no me escuchaba, como que cada quien estaba en su rollo, pero era cuestión del sonido, realmente. Entonces, parecía que la gente no estaba interesada. Pero con la primera semana que estuve aquí y al escuchar los comentarios de la homilía, me di cuenta que sí ponían atención. que sí ponemos atención. Que sí ponen atención. Bueno, amigo, te agradezco que pues, nos hayas compartido tus experiencias. Un poco, hemos conocido un poquito más de tu vida y bueno. Igual invitamos a los que siguen la página de Facebook que puedan mandarse sus preguntas durante estos días. El jueves va a haber otra, ¿no? El día jueves va a haber otra transmisión a las 7 de la noche igual.
Y vamos a seleccionar unas preguntas para... A las 8, el jueves a las el 8. jueves a las 8. Porque a las 7 Día hay de mis... Corpus. A las 8 y para que nos compartan sus preguntas y pues te las podemos preguntar, amigo. Pues gracias. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga.